Bueno, entonces vamos a empezar con la clase. Esta clase va a ser bastante introductoria. Vamos a volver a ver algunos temas o algunos tópicos que probablemente han visto en otros cursos. Y finalmente vamos a terminar con un par de tópicos que son específicos de esta clase. Entonces vamos a ver temas de adaptación y muerte celular, que esto probablemente, adaptación lo vimos un poco en fisiología, y muerte celular supongo que lo vieron un poco también en histología. Vamos a revisar el proceso de inflamación. Vamos a ver muy brevemente qué es la fiebre. Y finalmente vamos a terminar con los procesos de neoplasia. Ahora, no sé si alcancemos a ver neoplasia en esta hoy día. Si no lo alcanzamos a revisar, lo vamos a ver mañana en la mañana. A todo esto, la información sobre qué va a pasar con el resto de la semana se va a dar hoy día. Tenemos que esperar a que nos llegue desde la jefatura de carrera y desde pregrado cuáles son las decisiones que se van a tomar. Entonces, la fisiopatología la vamos a definir como el estudio de la fisiología, específicamente en estados alterados de salud. En el semestre anterior habíamos visto fisiología como el funcionamiento del organismo en estados de salud, y fisiopatología va a ser específicamente cuando tenemos estados alterados, o sea, estados de enfermedad. Por lo tanto, tenemos el componente de fisiología, que van a ser las funciones, y patología, que van a ser los cambios funcionales y estructurales que ocurren durante la enfermedad. Ahora, desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, los cambios funcionales y estructurales tienen principalmente sus efectos en la unidad mínima de la vida, o sea, la célula. Entonces vamos a ver cómo cambios a nivel de la célula generan cambios a nivel de tejido y de órgano, y eso finalmente impacta en la función del organismo. Ahora, desde el punto de vista celular, las células y también los tejidos, como niveles funcionales básicos, van a ser capaces de responder a distintas alteraciones que en algunos casos podrían generar daños en la estructura o la función. Y estas respuestas van a ser alteraciones de tamaño, de proliferación y de composición a nivel celular y tisular. Entonces nosotros vamos a tener un daño o un estresor, un componente que podría dañar o modificar la función, y vamos a generar este tipo de adaptativo que modifica alguno de estos tres parámetros. De esta forma, tenemos una homeostasis celular normal que va a ser modificada en presencia de un estresor o de algún daño, y va a generar una adaptación que va a dar lugar a una nueva homeostasis, o sea, un nuevo proceso homeostático con distintos niveles de distintos factores. Si la célula no se puede adaptar, va a producirse un daño que puede ser reversible o irreversible. Y si alcanzamos la irreversibilidad, vamos a generar la muerte celular. Entonces, si se pierde la homeostasis, porque no se puede mitigar el estresor o el daño, la célula va a morir y por distintos procesos. Entonces vamos a ir revisando cada uno de estos niveles: adaptación, daño y muerte celular. Las adaptaciones celulares, como dije, pueden ocurrir a distintos niveles: a tamaño, proliferación o composición del tejido, y por lo tanto se producen distintos tipos de procesos. Si modificamos el tamaño de la célula, vamos a tener atrofia o hipertrofia. La atrofia va a ser la reducción del tamaño celular. Entonces, en respuesta, por ejemplo, al desuso de un órgano o un tejido, o a la ausencia de distintos tipos de señales, la célula va a reducir su tamaño para, por ejemplo, reducir su tasa metabólica y poder sobrevivir a este estresor. Por ejemplo, en malnutrición o isquemia, la célula, al reducir su tamaño, va a reducir sus necesidades metabólicas, y puede sobrevivir en este ambiente que no le entrega muchos nutrientes ni oxígeno. Por el otro lado, si tenemos un incremento de la carga de trabajo en un tejido, vamos a poder aumentar el tamaño de la célula. Eso le permite tener más organelos, más componentes funcionales que le permiten realizar su función a un mayor nivel.
Entonces, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio y ejercitamos los músculos, las células musculares aumentan de tamaño. Eso les permite, por ejemplo, generar más fuerza o más resistencia. Y por lo tanto el músculo se vuelve más funcional. La hipertrofia ocurre principalmente en tejidos que tienen una baja capacidad mitótica, como el músculo esquelético o el músculo cardíaco. En el músculo esquelético, la célula muscular, como es la fusión de muchas células, no puede dividirse por mitosis, porque está finalmente diferenciada, y la única forma que tiene de responder a un exceso de trabajo es aumentar su tamaño. En cambio, hay otros tejidos donde la división celular es normalmente muy alta, y en estos tejidos, cuando hay un aumento de la carga de trabajo, lo que se produce es hiperplasia, que va a ser un aumento del número de células dado por un aumento en la proliferación celular. Entonces, las células van a dividirse muy rápidamente o más rápidamente de lo normal para aumentar el número. Entonces, el tejido va a aumentar de tamaño, pero no porque las células son más grandes, sino porque hay más células. Este caso ocurre, por ejemplo, en el hígado, cuando tenemos una resección de una parte del hígado eh, y este órgano necesita, eh, no puede cumplir su función en el organismo porque hay menos tejido. Lo que sucede es que las células se dividen muy rápidamente, se empiezan a dividir más rápidamente para generar más hígado o más tejido hepático. Ahora, además de esos tipos de adaptación, el tejido puede adaptarse de una forma distinta en el que cambia la composición de células que forman el tejido. Y aquí tenemos dos tipos de adaptaciones. Eh, Metaplasia, que significa el reemplazo de un tipo celular por otro. Por ejemplo, en algunos tipos de epitelios, cuando se exponen a un estresor específico, un epitelio, por ejemplo, cilíndrico, puede ser reemplazado por un epitelio escamoso. Eso ocurre en el tracto respiratorio, por ejemplo, en presencia de humo de tabaco, donde el epitelio normalmente que es cilíndrico se reemplaza por un epitelio escamoso que es más resistente a los efectos dañinos o tóxicos del humo, pero que no cumple también la función de protección contra otras cosas. Entonces, esto en general en la metaplasia ocurre en presencia de estresores crónicos o inflamatorios, como el humo, que que activa células troncales o células madre que están normalmente en el tejido. Y estas células madre son las que se activan y empiezan a dividirse, y en vez de diferenciarse en las células normales que están en ese lugar, se diferencian en este otro tipo celular. Y finalmente tenemos la displasia, que va a ser normalmente, puede llevar a procesos patológicos. Y en la displasia lo que ocurre es que se pierde el orden o el control del crecimiento celular en el tejido, y las células van a crecer de forma desordenada y eh, van a generar células que pueden ser de distinto tamaño o de distintas formas o de distinta orientación incluso. Y esto ocurre principalmente en procesos inflamatorios o de irritación. Entonces, estos dos procesos que son de cambios en la composición del tejido van a ser en respuesta a estos estresores inflamatorios. Entonces, estos tipos de adaptaciones celulares, ya sea de cambio de composición del tejido, pero también de cambio de la función celular, pueden llevar a una nueva homeostasis que nos permite sobrevivir o mantener el estado normal en presencia de estos estresores. Pero cuando la célula no es capaz de adaptarse o la adaptación no es suficiente, se va a producir daño. Y hay distintos tipos de agentes que pueden producir daños en la célula. Vamos a clasificarlos en daños físicos, químicos, agentes biológicos y desbalances nutricionales, que son capaces de sobrepasar esta adaptación y generar daño directamente en la célula. Entonces, por ejemplo, en daños físicos uno puede imaginarse un golpe, una fuerza mecánica. Entonces, un golpe directo puede romper elementos de la célula y eso genera daño directamente.
pero también tenemos temperaturas como altas o bajas temperaturas, fuerzas eléctricas y radiación electromagnética. Esto puede ser luz UV, por ejemplo. En daños químicos tenemos distintos contaminantes ambientales, drogas y metales pesados y químicos corrosivos. Por ejemplo, un ácido muy fuerte puede destruir el tejido directamente y generar un gran daño. En agentes biológicos vamos a tener distintos tipos de virus, bacterias y parásitos, pero además podemos tener toxinas que son producidas por estos elementos biológicos, por ejemplo, proteínas, que pueden dañar directamente la célula. Por ejemplo, los venenos algunos venenos de serpientes son proteínas que pueden destruir, por ejemplo, glóbulos rojos. Y finalmente, algunos desbalances nutricionales, como exceso o también deficiencia de nutrientes, pueden generar daño. Si la célula no tiene suficientes nutrientes para sostener sus funciones, por ejemplo, para la producción de ATP, entonces no va a poder funcionar adecuadamente y puede llevar a la muerte. Entonces, todos estos tipos de daños, en general, se considera que pueden provocar distintos procesos celulares, como la generación de radicales libres o especies reactivas de oxígeno, que son especies químicas que pueden modificar o dañar los componentes celulares, por ejemplo, las proteínas, el ADN y los lípidos. Y al modificar estos componentes celulares, provocan daño porque hacen que estas moléculas celulares pierdan su función. Por otro lado, el daño celular puede generar la liberación intracelular de calcio y, como han visto en biología celular y también en fisiología, el calcio intracelular eh, es necesario como una señal biológica para la activación de distintas enzimas y proteínas. Entonces, si liberamos calcio intracelular de forma alterada o descontrolada, vamos a activar estas enzimas, eh, siendo que no deberían estar activadas. Entonces, eso puede generar un daño. Entonces, tenemos activación inapropiada de enzimas citoplasmáticas que pueden llevar incluso a la muerte. Y finalmente, por ejemplo, en un caso de isquemia o en deficiencias nutricionales, eh, o daño directamente a la mitocondria, podemos tener lo que denominamos disfunción mitocondrial, donde tenemos una pérdida de producción de ATP a niveles normales y como no tenemos ATP en niveles adecuados, tenemos una deficiencia energética en la célula. Y el ATP es necesario básicamente para todos los procesos celulares, ya sea para el metabolismo o también para la mantención homeostática a través de los procesos fisiológicos. Y por ejemplo, si no tenemos ATP suficiente, la bomba sodio-potasio no va a poder funcionar o no va a funcionar a los niveles adecuados. ¿Y eso qué hace? Que se acumule sodio dentro de la célula y este sodio, como produce presión osmótica, va a hacer que entre agua a la célula. Y en la difusión mitocondrial severa, uno ve que las células se hinchan y se llenan de líquido. Entonces eso genera distintos tipos de problemas. Por ejemplo, o sea, el cambio del volumen celular diluye los componentes celulares y va a, por ejemplo, ralentizar o retrasar todos los procesos que necesitan una concentración alta, ya sea de iones o de ATP o de proteínas. Entonces, todos esos procesos van a ser más difíciles. Entonces, la difusión mitocondrial y la pérdida de ATP no solamente genera daño porque no tenemos energía para procesos metabólicos, sino también porque no tenemos energía para mantener la homeostasis iónica. Y como ven, la bomba sodio-potasio siempre va a aparecer en todos los procesos fisiológicos y fisiopatológicos. Ya. Ahora, si el daño o el estresor se mantiene en el tiempo y los mecanismos de adaptación, como dije antes, no son suficientes para sobreponerse a ese estresor, la célula puede activar distintos mecanismos de muerte. Y en general, o al menos para este curso, vamos a definir dos mecanismos por los cuales la célula puede morir.
uno que denominamos necrosis y el otro apoptosis. Y esto supongo que ya lo vieron con relativa profundidad en biología celular. Pero para recordarles, la necrosis va a ser la destrucción de los componentes celulares de forma descontrolada. Entonces esto ocurre, en general, ocurre de forma no homeostática y no hay un control, por ejemplo, a nivel de señales biológicas que regule este proceso. Entonces va a ser desregulado. Y en general ocurre la ruptura de las membranas, tanto la membrana plasmática como también la membrana de los organelos, y se libera el citoplasma al medio extracelular. Entonces, como la célula pierde su integridad, que no puede cumplir sus funciones y va a morir. Y eso se denomina o lo consideramos como muerte celular. Ahora, como dato anexo, esto no es necesario que lo tengan también tanto en la mente, pero hay procesos necróticos de ruptura de la membrana o destrucción de la célula que sí son regulados. Y si les interesa, estos procesos pueden ser de tipo necroptosis, que es la necrosis regulada, o también ferroptosis. Esos son procesos de muerte celular que no nos interesan en este curso tanto, pero para que sepan que sí existen algunos tipos de muerte celular donde se destruye la célula y que sí son regulados. Pero para nosotros, la muerte celular regulada va a ser la apoptosis, y la apoptosis va a ocurrir por distintas señales específicas que inducen a la célula a morir. Y la apoptosis tiene características bien específicas. Se produce vacuolización del citoplasma, o sea, el citoplasma se va a dividir en pequeñas vesículas. Se produce la fragmentación enzimática del ADN. Entonces van a haber enzimas que se van a activar en el proceso de apoptosis y que van a entrar al núcleo y van a activar la fragmentación del ADN en fragmentos de tamaños específicos. Entonces, por ejemplo, los nucleosomas se van a mantener intactos y los cortes se hacen en el ADN que está expuesto fuera de los nucleosomas. Entonces, si uno analiza el ADN de una célula en apoptosis, va a ver que hay fragmentos de tamaños eh, que tienen tamaños que son múltiplos de alrededor de 180 pares de base. Eso es porque los nucleosomas están todavía cubriendo el ADN y el corte se produce entre medio. Además, se produce la exposición de fosfatidilcerina en la membrana externa, y eso induce la fagocitosis por distintos tipos celulares. Entonces, la fosfatidilcerina normalmente se encuentra solamente en la cara interna de la membrana celular. Si se acuerdan, la membrana es una membrana lipídica, una bicapa, entonces tiene una capa externa y una capa interna, y en la capa interna normalmente está la fosfatidilcerina, y en la apoptosis se induce la exposición de la fosfatidilcerina en la cara externa. Y hay células que pueden reconocer esta fosfatidilcerina en la cara externa, y eso hace que estas células se coman a la célula que está en apoptosis por fagocitosis. Profe, ¿cómo se llamaba PS? Es que no escuché bien. Fosfatidilcerina, lo voy a Ay, escribir en el chat. ya, gracias, porfis. La fosfatidilcerina es un fosfolípido. Bueno, y la apoptosis entonces se va a activar en respuesta a algunos daños y tiene la función de mantener el número adecuado de células en un tejido. Por ejemplo, en el intestino, el epitelio intestinal, siempre se está renovando y las células que están en el ápice de la microbiosidad mueren rápidamente por apoptosis y son reemplazadas por células que vienen desde las criptas. Entonces, en el intestino siempre se están reemplazando las células epiteliales. Y van a morir por apoptosis y se van a reemplazar por células que están proliferando. Para la apoptosis puede ocurrir por dos tipos de mecanismos principales. Esto también lo vieron en biología celular, pero lo vamos a recordar brevemente. Por un proceso extrínseco y un proceso intrínseco.
El proceso extrínseco va a ser activado por señales externas, por ejemplo, distintos tipos de moléculas que pueden unirse a sus receptores en la membrana, que van a ser receptores de muerte, porque inducen la muerte celular. Y el más clásico es FAS-L, el ligando FAS, que se une a su receptor de FAS y a través del dominio de muerte puede activar a la caspasa 8. Y la caspasa 8 va a activar a la caspasa 3 por una cascada de señalización. Y la caspasa 3 es la caspasa que va a activar la apoptosis. En el proceso intrínseco vamos a tener un daño intrínseco en la célula. Por ejemplo, puede ser especies reactivas de oxígeno o daño del ADN, que va a ser detectado dentro de la célula. Y este daño intracelular va a ser el que active la apoptosis a través de esta cascada que pasa a través de la mitocondria. Entonces, de la mitocondria se va a liberar citocromo C, y el citocromo C va a generar la activación del apoptosoma, que incluye la formación de un complejo de caspasa 9 con caspasa 9, que la activa, y esta caspasa 9 ahora va a activar la caspasa 3. Y la caspasa 3 siempre va a ser la caspasa que le llamamos efectora, porque es la caspasa final que activa la apoptosis. Y en la bibliografía de este curso usamos el fisiopatología de Ports, y para que tengan en cuenta, en este esquema, la caspasa 9 y la caspasa 8 están intercambiadas. En el libro sale que esta es la caspasa 9 y esta es la caspasa 8, pero es al revés, ya para que lo tengan en cuenta. Bueno, eso sobre la parte introductoria de adaptación y muerte celular. Ahora vamos a ver distintos procesos que participan tempranamente en procesos de enfermedad. Y estos son procesos a nivel celular. Entonces, las células van a tener respuestas a distintos procesos que pueden llevar a la enfermedad o pueden evitar enfermedad. Y uno de los procesos más importantes, que se reconoce hoy en día como uno de los procesos que participan en una gran cantidad de patologías, probablemente en casi todas, es la inflamación. La inflamación va a ser el movimiento de fluido y leucocitos desde los vasos sanguíneos hacia el tejido extravascular. Esto va a ocurrir en respuesta a daño o muerte celular. Entonces, lo que ocurre en la inflamación es que el tejido tiene un daño, o ocurre un daño en el tejido, o ocurren niveles elevados de muerte celular, y eso activa el proceso de inflamación, donde vamos a trasladar, la permeabilidad vascular va a aumentar, y eso va a permitir la salida de fluido desde el vaso sanguíneo hacia el tejido, y junto con el fluido van a moverse también células leucocitos, o sea, glóbulos blancos. La inflamación puede ocurrir en cualquier tipo de tejido u órgano, esto es importante, y se denomina con el sufijo itis. Cuando decimos algo itis, es un proceso inflamatorio en un tejido específico. Por ejemplo, la apendicitis va a ser la inflamación del apéndice. Entonces, cuando uno dice, oh, tengo apendicitis, es porque está ocurriendo un proceso inflamatorio específicamente en el apéndice. La función de la inflamación es minimizar los efectos de un daño o una infección. También remueve tejido dañado y facilita la regeneración. Entonces, el proceso inflamatorio es una respuesta adaptativa del organismo, y en general es un proceso que bueno, o sea que es un proceso con el objetivo reparatorio. La inflamación puede ocurrir de forma crónica o aguda. Entonces vamos a ver estos dos tipos de inflamaciones, cómo se diferencian y en qué procesos participan. Entonces, primero, la inflamación crónica va a ser un proceso inflamatorio que se sostiene en el tiempo. Incluso puede mantenerse por meses o por años. Uno puede vivir durante un tiempo muy largo en la vida con un proceso inflamatorio que es crónico, que puede manifestarse de distintas formas, pero incluso puede pasar desapercibido. Y
en el organismo va a estar siempre ocurriendo este proceso inflamatorio. En general se produce por un proceso inflamatorio agudo, que ya vamos a ver después a qué se refiere, que no se resuelve, o sea, que no se termina. Entonces, este proceso inflamatorio agudo ocurre y en vez de terminar en un momento determinado, se mantiene en el tiempo. Entonces, nunca va a terminar. O también puede producirse el proceso inflamatorio crónico por elementos nocivos que van a ser de bajo grado, o sea, que no producen una respuesta muy, muy alta y que por lo tanto no lo destruyen inmediatamente. Eh, y por eso, se mantienen en el tiempo, porque no producir una respuesta muy intensa, la destrucción o la resolución del proceso inflamatorio va a ser muy lento y por eso va a ser mantenido en el tiempo. La inflamación crónica se caracteriza por dos cosas. Primero, un cambio muy pequeño en la permeabilidad vascular y eso evita que se produzca el edema. Y segundo, hay infiltración principalmente de monocitos en el tejido. Y los monocitos son los que van a atacar el agente que produce el proceso inflamatorio y además se activan procesos de reparación tisular y de fibrosis. En general se va a producir en respuesta a algunos agentes biológicos que son resistentes a fagocitos profesionales. O sea, eh, en general las células, los macrófagos que son los que devoran o que fagocitan elementos extraños, eh, son capaces de fagocitar una gran cantidad de cosas, pero hay algunos agentes que son resistentes a estos fagocitos, entonces van a evitar que sean fagocitados y pueden mantenerse en el tejido por un tiempo más largo. Además, se produce en presencia de enfermedades inmunológicas que pueden producir daño al propio organismo. Eso van a verlo, tenemos una clase de sistema inmune y de enfermedades inmunológicas, así que eso lo van a ver después. Y también se pueden producir inflamación crónica en presencia de algunos cuerpos extraños que no pueden ser degradados por las células del organismo. Por ejemplo, una astilla de madera, si se inserta profundamente en el tejido, eso no puede ser destruido por nuestras células, y lo que ocurre es que se infiltran monocitos que se van a diferenciar dentro del tejido en macrófagos, y en vez de destruir esta astilla, van a envolverla en lo que se denomina un granuloma. Entonces, los monocitos se van a fusionar en una célula gigante que puede envolver a este elemento extraño y forma una cápsula que se denomina granuloma. Entonces, la granulocitosis va a ser uno de los elementos distintivos de la inflamación crónica. Y más importantemente, vamos a ver qué es la inflamación aguda, que va a ser el proceso inflamatorio que ocurre tempranamente luego de un daño. Entonces, si nosotros tenemos un daño eh, a, un- a nivel tisular que va a destruir o va a producir la muerte de muchas células, va a haber una respuesta temprana y casi inmediatamente en respuesta al daño que va a producir esta inflamación aguda. Y este proceso inflamatorio se conoce hace mucho tiempo. La primera descripción formal viene desde la Roma antigua, desde la Roma en el primer siglo después de Cristo, fue hecha por Aulus Celsus, que vivió ahí justo en el primer siglo después de Cristo. Y lo que él describió como inflamación va a ser un proceso eh, eh, que se ve a simple vista, donde ocurre rubor, o sea, el tejido se enrojece, ocurre un tumor, que es la inflamación del tejido, o sea, perdón, la hinchazón del tejido, el tejido se calienta, produce calor, y además una, eh, ocurre dolor en el tejido, o sea, es más sensible al dolor. Eh, Otra persona agregó más tardíamente agregó un quinto elemento de la inflamación, que es la pérdida de la función del tejido. Y durante el proceso inflamatorio, el tejido va a ser menos funcional. Entonces, la inflamación aguda se va a caracterizar por una respuesta vascular intensa,
y un componente celular que va a ser mediado principalmente por polimorfonucleares, o sea, neutrófilos. Durante la inflamación aguda se van a producir la liberación de moléculas biológicas y químicas que se van a denominar mediadores inflamatorios. Y estas moléculas eh, van a producir la inflamación local, van a activar el proceso local en el tejido, pero también se pueden liberar al torrente sanguíneo para generar una respuesta sistémica. Y vamos a revisar cada uno de estos componentes en un poco de detalle. Entonces, lo primero que ocurre durante la inflamación aguda va a ser una fase vascular, que va a ser esta respuesta vascular que permite la exudación de fluido y la liberación la migración de células de leucocitos hacia el tejido que fue dañado. Eh, pero primero, antes de la vasodilatación, ocurre una vasoconstricción muy corta, de un par de segundos, en respuesta inmediata al daño. Y después de esta vasoconstricción ocurre la vasodilatación a los pocos segundos. Y esta vasodilatación ocurre principalmente en la microcirculación, a nivel de la arteriola, y eso es lo que esta vasodilatación permite el flujo de sangre hacia ese lugar específico del tejido, y eso es lo que causa el enrojecimiento, la acumulación de esta sangre eh, durante el proceso inflamatorio. Entonces ocurre el enrojecimiento, que va a ser el rubor, y también el calor. Entonces tenemos más sangre, así que es más rojo y se produce este calor. Eh, Luego de la vasodilatación, rápidamente se produce un aumento de la permeabilidad, principalmente en los capilares y en las vénulas. Entonces, este aumento de la permeabilidad va a permitir la salida de fluido y de proteínas. Entonces, normalmente las proteínas que están contenidas no salen fácilmente del capilar, ahora van a salir a gran nivel. Entonces, se van a acumular fluido y proteínas fuera del capilar. Ahora, como eh, hay más proteínas, las proteínas que salen también generan presión oncótica fuera en el tejido extravascular, y eso también produce un aumento más grande de la salida de fluido. Ahora, como sale fluido del capilar, dentro del capilar va a haber menos fluido, entonces los elementos que quedan dentro del capilar se van a concentrar. Se va a aumentar la concentración de elementos dentro del capilar, y eso hace que la sangre sea eh, sea menos fluida, y eso va a hacer que el flujo se estanque un poco, va a ser más lento. Entonces el flujo a través del capilar en el lugar inflamatorio va a ser más lento, y eso tiene dos efectos principales. Las células, los leucocitos, como el fluido es más lento, van a estar más tiempo en el lugar de la inflamación, y eso va a permitir que puedan salir más fácilmente del capilar. Y segundo, como el flujo se estanca, específicamente en el lugar donde está el proceso inflamatorio, si hay agentes biológicos como agentes infecciosos, ya sea bacterias o virus, esta va a ser más difícil que se extiendan por el resto del organismo, el, porque el flujo sanguíneo va a estar estancado específicamente en ese lugar. Entonces vamos a permitir la salida de células, de leucocitos, y evitar la diseminación del agente infeccioso o del agente dañino. Luego de la fase vascular, vamos a observar una fase celular, donde los cambios vasculares van a permitir, como ya dije, que algunas células, leucocitos, en este caso polimorfonucleares, van a infiltrarse en el tejido. Entonces van a salir del vaso y van a entrar en el tejido que está sufriendo este proceso inflamatorio. Entonces la fase celular va a ser el movimiento de leucocitos desde la circulación hacia el tejido afectado por el daño. Y dentro del tejido, cuando ya salen del vaso sanguíneo, estos leucocitos pueden migrar a través del tejido hacia el lugar específico donde está el daño. Y si pueden, van a destruir el agente dañino. Y aquí, si se fijan en esta histología,
se ve un proceso inflamatorio donde hay infiltración de leucocitos polimorfonucleares. Estas células son leucocitos, principalmente neutrófilos, que están normalmente eh, casi no están en el tejido y en el proceso inflamatorio hay una infiltración muy, muy grande de estos tipos celulares en el tejido extravascular. Ahora, la fase celular se va a dividir en distintos procesos que permiten la extravasación de las células, en este caso del polimorfo nuclear. Primero ocurre una marginación, donde las células endoteliales van a ser activadas por la acción de mediadores químicos. Entonces, cuando hay un daño en el tejido y hay muerte celular, se van a liberar distintos mediadores químicos que van a ser reconocidos por la célula endotelial y eso va a producir la activación de esta célula endotelial. Entonces, la célula endotelial activada va a expresar distintas proteínas que permiten la adhesión de los leucocitos al endotelio. Entonces, la membrana celular que está expuesta a la sangre de la célula endotelial, se van a poner distintas proteínas que se llaman de adhesión porque permiten la unión entre dos células y eso permite que la célula endotelial interactúe con el leucocito. El leucocito va a tener en su propia membrana, proteínas que pueden unirse directamente a las proteínas de adhesión que se expresan en el endotelio. Entonces, la unión de estas proteínas hace que las células puedan interactuar. Entonces, van a juntarse. Y lo que produce esto es que el flujo eh, o el movimiento de los leucocitos a través de la sangre va a ser mucho más lento. Eso había ralentizado por, por la disminución del flujo sanguíneo en el lugar de la inflamación, pero además el leucocito ahora puede unirse al endotelio directamente y eso hace que sea aún más lento, el movimiento sea aún más lento. Y lo que se produce es un movimiento que se llama de rolling o eh, de rodamiento. Entonces el leucocito se va a unir al endotelio y va a rodar a través del endotelio hasta que se produce lo que llamamos adhesión más firme o más fuerte, donde el neutrófilo se va a unir eh, aún más fuerte al endotelio y eso permite que ya no se siga moviendo junto con el flujo sanguíneo. Cuando eso ocurre, cuando se produce la unión fuerte, se produce el proceso de transmigración, que también llamamos diapéresis. Entonces, la unión fuerte con el endotelio produce el movimiento a través de la pared del vaso. Entonces, ahora el leucocito va a atravesar la pared. Y lo que ocurre es que las células endoteliales van a producir una separación entre ellas que le da espacio al leucocito eh, para extender citoplasma a través de la pared del vaso y eso permite la migración del leucocito. Ahora, ahora que el leucocito atravesó la membrana, o sea, perdón, la pared del vaso, eh, se produce un proceso de quimiotaxis, donde en el tejido van a ver todos estos mediadores químicos que están en un gradiente desde el lugar del daño hacia el vaso. Entonces el leucocito va a detectar esta gradiente y se va a mover a través de esta gradiente de mediadores químicos. Y ese proceso de movimiento a través de la gradiente se llama quimiotaxis. Entonces el leucocito va a detectar los mediadores químicos en el tejido y va a migrar a través dirigido por estos mediadores hacia el lugar del daño. Entonces tenemos que restos celulares y bacterianos también actúan como quimioatractantes. Entonces estos mediadores que inducen la migración del leucocito se llaman quimioatractantes porque son moléculas químicas que atraen leucocitos. Ahora, la quimiotaxis permite el movimiento del leucocito en el tejido y permite que este leucocito encuentre el lugar donde está el daño celular o el agente dañino. Y cuando el leucocito llega al lugar del agente dañino, puede activar un proceso de fagocitosis. Entonces el leucocito va a tener receptores en su membrana que detectan marcadores que son capaces de marcar
eh, los agentes dañinos en el tejido. Entonces, por ejemplo, una bacteria puede ser reconocida por anticuerpos o por elementos del complemento que ya vamos a ver qué son. Y el leucocito tiene receptores para elementos del complemento y para los anticuerpos que inducen fagocitosis. Entonces, la fagocitosis va a ser el proceso en que el leucocito extiende brazos de citoplasma, como se ve aquí, alrededor del agente dañino, ya como esta bacteria, y el citoplasma del leucocito va a envolver al agente dañino. Genera una vesícula que vamos a denominar fagolisosoma. Primero se denomina fagosoma y luego el fagosoma se fusiona con los lisosomas de la célula y se forma el fagolisosoma. Entonces, esto va a ser esta, esta vesícula o este espacio en el citoplasma donde está el elemento dañino que se fusiona con el lisosoma. Y si ustedes recuerdan de las clases de biología celular, el lisosoma contiene muchísimas enzimas que pueden degradar todos los tipos o muchos tipos de biomoléculas. Entonces, al fusionarse con el lisosoma, el fagolisosoma va a contener ahora estas enzimas que pueden degradar la membrana de la bacteria, por ejemplo, las proteínas de la bacteria, el ADN de la bacteria. Entonces, esta bacteria va a ser destruida por las enzimas del lisosoma. Y por este mecanismo, el fagolisosoma es capaz de destruir agentes biológicos y agentes dañinos. También hay otros mediadores químicos en el fagolisosoma que son capaces de destruir las bacterias y agentes biológicos, pero lo más importante son las enzimas del lisosoma. Entonces uno podría pensar que si una persona tiene una mutación en su ADN que no le permite generar o producir algunas enzimas en el lisosoma que son necesarias para destruir bacterias, por ejemplo, esa persona podría ser más susceptible a generar infecciones, porque no es capaz de destruir las bacterias a través de este mecanismo. Bueno, entonces, como dije, hay distintos mediadores químicos en el tejido, principalmente en el tejido, que son capaces de inducir el proceso inflamatorio, pero además vamos a decir que hay mediadores químicos inflamatorios que van a ser liberadas por las mismas células del tejido y las células, los leucocitos, y además mediadores químicos que van a ser liberados a nivel sistémico en el plasma. Entonces vamos a tener mediadores químicos liberados por células en el lugar de la lesión, mediadores locales, o mediadores que van a ser liberados por el hígado y que van a actuar a nivel sistémico. Entonces, en este esquema se muestran distintos tipos de mediadores, ya sea mediadores sistémicos y mediadores locales. Y vamos a ir revisando algunos o la mayoría con un poco de detalle, principalmente los mediadores locales. Entonces, los mediadores locales son principalmente liberados por las células del tejido y las células inflamatorias. Y vamos a ir viendo cada uno en algún tipo de detalle. Primero, las aminas vasoactivas son sustancias químicas pequeñas derivados de aminoácidos. Los principales son la histamina y la serotonina. Entonces van a ser aminas pequeñas que se derivan de aminoácidos. Entonces un aminoácido, si ustedes se acuerdan de las clases de bioquímica, un aminoácido es una molécula que tiene un grupo carboxilo y un grupo amino. Y si yo remuevo el grupo carboxilo, me voy a quedar solamente con el grupo amino, entonces va a pasar de ser un aminoácido a ser una amina. Y de esta forma generamos estas aminas vasoactivas. La histamina va a ser derivada, ups, oh, se me olvidó el nombre de la amina. Bueno, la serotonina va a ser derivada del triptofano, como vieron en endocrinología. Se me olvidó el nombre del aminoácido de la histamina. Lo voy a buscar y lo voy a poner. Y la función principal de las aminas vasoactivas en el proceso inflamatorio va a ser regular el tono microvascular. Entonces pueden regular
la presión en la microvasculatura. Entonces, por ejemplo, la histamina va a generar la dilatación de las arteriolas en el lugar de la inflamación y también aumenta la permeabilidad de las vénulas. Entonces, con estas dos funciones, pues produce la dilatación de las arteriolas para aumentar el flujo sanguíneo hacia el lugar de la inflamación y además aumenta la permeabilidad de las vénulas para facilitar la salida de leucocitos hacia el tejido. Y la histamina específicamente, histidina, eh, y la histamina específicamente va a ser liberada por las células, los mastocitos. Eh, los mastocitos van a tener en todo su citoplasma una gran cantidad de estos gránulos. Esta es una micrografía electrónica de un mastocito. Y en estos gránulos están llenos de histamina. Entonces, cuando se activan los mastocitos, van a liberar estos gránulos rápidamente y producen un aumento muy, muy grande en la concentración de histamina, y eso permite la producción de estos dos efectos que van a facilitar el proceso inflamatorio. Eh, Otros mediadores químicos que son muy, muy importantes son los lípidos bioactivos. Entonces, estos van a ser moléculas lipídicas que van a actuar como señales biológicas para inducir el proceso inflamatorio. En general, van a ser derivados de fosfolípidos de la membrana y específicamente del ácido araquidónico. El ácido araquidónico eh, es un ácido graso de 20 carbonos que tiene 4 dobles enlaces y es de la clase omega 6. ¿Recuerdan lo que son los omega? Omega 6 significa que desde el último carbono del ácido graso, yo cuento 6 carbonos y ahí está el primer doble enlace. Eso es importante porque la diferencia entre omega 3 y omega 6 es una diferencia nutricional bien importante. Los omega 3 se consideran, eh, por ejemplo, cardioprotectores, o sea que mejoran o que protegen contra enfermedades como la aterosclerosis. Los omega 6 se consideran eh, como más dañinos con respecto a las enfermedades cardiovasculares. Eso no siempre es así, pero eso es como una consideración general. Entonces, el ácido araquidónico va a ser el precursor de los lípidos bioactivos eh, por, dos, eh, por dos vías enzimáticas distintas. Puede producir leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos. Estos tres tipos de derivados del ácido araquidónico se denominan eicosanoides. Entonces, los eicosanoides van a ser moléculas lipídicas que se derivan del ácido araquidónico eh, y que producen o que potencian en general la reacción inflamatoria. Y eso lo hacen a distintos niveles, produciendo distintos efectos. Por un lado, aumenta la permeabilidad vascular, así que permiten más fácilmente la salida de fluido y de células. Inducen vasodilatación, así que aumentan el flujo sanguíneo hacia el lugar de la inflamación, hacia el lugar inflamatorio. Y también actúan como quimioatractantes. Entonces se liberan en el lugar del daño y van a producir la migración de leucocitos hacia ese lugar. Y en general en el proceso inflamatorio, las prostaglandinas van a ser súper importantes. Y si se fijan, aquí está esta vía de producción de icosanoides, se puede inhibir por aspirina y por antiinflamatorios no esteroidales, los NSAIDs. Entonces, por ejemplo, el Celecoxib. Estos antiinflamatorios no esteroidales son capaces de inhibir la ciclooxigenasa 2, que es la que produce prostaglandinas, y de esa forma actúan como antiinflamatorios y además inhiben la sensación de dolor, entonces son analgésicos. Otros mediadores químicos muy, muy importantes van a ser las citoquinas. Eh, yo prefiero el nombre citoquina, pero también lo pueden encontrar como citocina, con C. Por si, por si leen un libro y aparece como citocina y digan, oye, ¿qué son estas cosas? Son lo mismo, son sinónimo de citoquina.
Entonces las citoquinas van a ser proteínas de bajo peso molecular, son proteínas pequeñas, que se producen por distintos tipos celulares y que van a inducir una respuesta pro-inflamatoria o antiinflamatoria dependiendo de cuál citoquina es la que se libera. Entonces vamos a tener las citoquinas van a ser una familia muy, muy grande de proteínas y algunas tienen efectos proinflamatorios y otras tienen efectos antiinflamatorios. Entonces, entre las citoquinas importantes tenemos las interleuquinas, que van a ser proteínas que tienen múltiples funciones. Eh, Algunas son antiinflamatorias y otras son proinflamatorias. Y la más prominente o la más conocida o la más importante va a ser la interleuquina 1. Esta es una proteína, una interleuquina proinflamatoria, o sea que induce o que promueve el proceso inflamatorio eh, y es de las más importantes porque tiene los efectos más grandes. En general son producidas por macrófagos que se activan en respuesta al daño y empiezan a liberar estas citoquinas para promover la inflamación o para restringirla dependiendo del caso. Eh, Otra citoquina muy importante es el factor de necrosis tumoral, que se llama, o sea, que se abrevia como TNF, que está en dos formas, TNF-alfa y TNF-beta. TNF-alfa va a ser la más importante en nuestro caso y va a actuar como uno de los principales inductores de la respuesta inflamatoria. Se libera principalmente por macrófagos cuando se activa y va a inducir, entre otros, va a inducir muchos efectos, pero entre otros lleva a la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio. Si se acuerdan, la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio era una de las primeras fases para la respuesta celular. Entonces eso permite que los leucocitos que están circulando en el torrente sanguíneo interactúen con el endotelio y puedan transmigrar. Además, el TNF-alfa, en conjunto con la interleuquina 1, va a generar respuestas sistémicas e inflamatorias, que ya vamos a ver cuáles son. Entre otras citoquinas también tenemos interferones, que van a ser importantes en la respuesta contra virus, porque pueden actuar como inhibidores de la replicación de los virus. Además, los interferones en otros tipos de respuesta inflamatoria pueden regular la producción de otros mediadores inflamatorios. Entonces, si yo libero mucho interferón, puedo inducir la activación de macrófagos para la liberación de otras citoquinas. Y finalmente, quimioquinas van a ser distintos tipos de quimioatractantes eh, en el lugar de la inflamación que van a ser liberadas en respuestas a citoquinas inflamatorias. Y finalmente, dos mediadores químicos también importantes son el óxido nítrico, que va a ser un potente vasodilatador, ya lo vieron probablemente, ya lo vieron en la clase de fisiología cardiovascular, y entonces va a ser un vasodilatador, pero también actúa en la inflamación, inhibiendo el efecto de otros mediadores químicos. Entonces va a ser una molécula que restringe el proceso inflamatorio. Finalmente, el sistema del complemento para hacer proteínas pequeñas eh, que están presentes en el plasma siempre en forma inactiva y se van a activar en la respuesta inflamatoria por la acción de distintas proteasas. Entonces se activan en forma de cascada, igual que las caspasas, pero esto va a ser en el medio extracelular. Y van a promover el proceso inflamatorio a través de estos tres mecanismos. Y importantemente, promueven la fagocitosis directamente en la zona del daño, como les mostré en el esquema de la fagocitosis. Ahí van a ver que la proteína C3, que es el complemento 3, o la proteína del complemento 3, participa en el proceso de fagocitosis. Ahora, cuando el proceso inflamatorio tiene como objetivo, en general, eliminar el agente dañino y de esa forma reducir el daño a nivel del tejido. Entonces, en la mayoría de los casos, esto ocurre, esto se logra, el proceso inflamatorio elimina el agente causal, pero en el proceso
se destruye tejido, ya sea por el daño o por la acción de las células inflamatorias, y ese tejido destruido tiene que ser reemplazado por células nuevas. Entonces, luego del proceso inflamatorio, esto se debe terminar y se debe generar un proceso reparativo del tejido. Entonces, se puede generar tanto tejido nuevo, usando tejido sano, que se genera por proliferación o por distintos procesos, y eso va a ser una reparación completa, o se puede generar una cicatriz, que va a ser eh, que ocurre cuando el tejido dañado no puede ser reemplazado adecuadamente y se va a liberar una gran cantidad de este mediador, TGF-beta y TGF-alfa, que produce la activación de fibroblastos para la liberación de una gran cantidad de matriz extracelular, y eso genera esta cicatriz, un proceso fibrótico. Ahora, como dije, la inflamación puede tener efectos sistémicos que se producen por la liberación de una gran cantidad de mediadores químicos, por ejemplo, citoquinas. Eh, y esta gran cantidad de liberación de mediadores químicos puede generar el aumento de su concentración en el plasma, y eso va a generar que otros lugares fuera del foco inflamatorio reciban estos mediadores químicos y puedan responder a ellos. Y estos mediadores inflamatorios tienen distintos niveles en lugares fuera del foco de inflamación. Eh, Pueden actuar en el hígado y en la médula ósea y en el cerebro para producir estos tres tipos de respuesta en forma general. La respuesta de fase aguda va a ser la producción hepática de distintas proteínas. Estas proteínas van a facilitar el proceso inflamatorio, van a hacer que sea más efectivo. Entonces el hígado va a generar eh, en la fase aguda, que es la fase de respuesta temprana luego del proceso inflamatorio, una gran cantidad de proteínas que van a aumentar su concentración en el plasma y después, mientras avanza el proceso inflamatorio o cuando se resuelve, van a disminuir. Entonces, entre estas proteínas tenemos algunas importantes, como la proteína C reactiva, que va a ser una proteína hepática que se une a la membrana de los microorganismos y ayuda a la destrucción de estos. También tenemos el amiloide acérico, o SAA, que va a tener un efecto directamente sobre los macrófagos y aumenta la captación de HDL, de lipoproteínas de alta densidad en estas células, en los macrófagos. Eso le permite a los macrófagos obtener lípidos y otras moléculas importantes para sostener su metabolismo y efectuar y ejercer su función en el proceso inflamatorio. Además, el hígado también libera fibrinógeno, que se puede activar a fibrina, y eso produce una disminución de la fluidez de la sangre, y eso es la razón de por qué en el proceso de respuesta de fase aguda los glóbulos rojos tienen un aumento de la velocidad de sedimentación, que eso va a ser una de las características de la fase aguda, de la respuesta de fase aguda. Además, ocurre a nivel sistémico, por la acción de las citoquinas, un cambio en el conteo de glóbulos blancos, donde en general se produce una leucocitosis, que es el aumento de la concentración de glóbulos blancos en la sangre en respuesta al proceso inflamatorio. Y el recuento puede aumentar de 2 a 5 veces, o sea, hay un aumento muy grande en la cantidad de células de leucocitos. Y distintos tipos de infecciones pueden generar distintos tipos de leucocitosis. Por ejemplo, la infección bacteriana produce en general un aumento de neutrófilos. Los parásitos y algunas alergias inducen más que nada eosinofilia o aumento de eosinófilos. Y una infección viral se va a asociar a una neutropenia, o sea, menos neutrófilos y más linfocitos. Entonces, con
estas características uno puede ir pensando, uno puede ir diferenciando distintos tipos de infecciones, pensando en patología. Y el tercer proceso a nivel sistémico va a ser la fiebre, que vamos a verlo con un poquito más de detalle. Entonces, para entender la fiebre, primero tenemos que entender cómo se controla un poco del control de la temperatura a nivel corporal. La temperatura corporal se regula principalmente a nivel del hipotálamo. El hipotálamo va a ser el integrador de las señales que vienen desde la piel para regular la temperatura. Entonces, el rango normal de la temperatura corporal, esto es la temperatura profunda, la temperatura interna, no la temperatura de la piel, sino de la temperatura de los órganos internos, va a ser entre 36 y 37,5 grados centígrados, y la temperatura en general cambia durante el día, va a tener un cambio circadiano. Y el cambio circadiano se muestra en este gráfico, donde se muestra la temperatura central, que se mueve a lo largo del día y alcanza su máximo alrededor de las 6 p.m., o sea, durante la tarde, y después disminuye para alcanzar el mínimo mientras estamos durmiendo, alrededor de la medianoche. Entonces siempre nuestra temperatura va a ir variando de forma circadiana, o sea, durante el día. Y aquí se muestra los niveles de temperatura, o sea, los rangos de temperatura para los distintos estados del organismo. Entonces tenemos el rango normal, rango de la fiebre, que ya vamos a verlo. Estos ya son rangos donde se pierde el control de la temperatura, y estos son los rangos bajos cuando ya puede llevar a la muerte. Entonces, el cuerpo, a través del hipotálamo, es capaz de responder a cambios de temperatura en el ambiente. Entonces, estos cambios de temperatura se van a detectar y van a inducir distintas respuestas que generan tanto la ganancia o la pérdida de calor. Y al ganar o perder calor, podemos mantener la temperatura en estos niveles relativamente constantes dentro del rango de 36 y 37,5. Entonces, si queremos ganar calor, podemos hacer estas distintas respuestas que permiten estos mecanismos. Entonces, por ejemplo, si generamos vasoconstricción de los vasos sanguíneos superficiales en la piel, eso lo que genera es que el flujo de sangre va a ser mayor en las partes internas del cuerpo y menor en las partes externas, y eso permite que no se pierda tanto calor por el flujo de sangre. Entonces, normalmente el flujo de sangre en la piel permite la pérdida de calor, y si hacemos vasoconstricción de esos vasos sanguíneos, vamos a mantener la sangre en las partes más internas y evitamos la pérdida de calor por ese mecanismo. De la misma forma, la contracción de los músculos de los pilomotores o de los vellos reduce la pérdida de calor en la piel, y también tenemos eh, la respuesta de tiritar, que aumenta la producción de calor a nivel muscular. Entonces, todos estos mecanismos van a generar una producción elevada de calor que nos permite mantener la temperatura dentro de esos niveles cuando la temperatura externa es más baja. Y los mecanismos contrarios ocurren cuando queremos perder calor, cuando hace mucho calor afuera, en el ambiente está más caliente. Entonces, queremos perder calor y ahí vamos a tener los mecanismos contrarios. Y acá también tenemos el mecanismo de sudoración. Entonces vamos a producir más sudor que permite que se evapore el agua en la piel, y eso genera una gran pérdida de calor. Entonces todos estos mecanismos nos van a permitir mantener la temperatura dentro de los niveles aceptables o los niveles normales. La fiebre, por el otro lado, va a ser un cambio
o un aumento de la temperatura corporal debido a un cambio en el centro termorregulador. Entonces el hipotálamo va a cambiar el punto en el cual se setea la temperatura normal y eso va a producir la activación de los mecanismos de ganancia de calor y eso produce el aumento de la temperatura corporal. Y eso en general es en respuesta a las citoquinas. Como ya dije antes, TNF-alfa e interleuquina 1 son citoquinas importantes que producen las respuestas sistémicas y eso incluye la fiebre. Entonces, esto va a ser un aumento de la temperatura controlada. El hipotálamo va a seguir controlando la temperatura, pero lo que hace es cambiar el punto de seteo. Entonces, el hipotálamo ahora ya no dice que el nivel debe estar entre el rango de 36 y 37,5, sino que ahora dice que el rango tiene que estar sobre los 37 o alrededor de 38 o 39. Entonces, el control hipotalámico sigue funcionando adecuadamente, solo que cambia el punto de seteo. Entonces, cuando el control hipotalámico funciona adecuadamente, la fiebre en general no sobrepasa los 41 grados. Y si tenemos temperaturas sobre ese punto, ya estamos pensando o podemos pensar en que se está perdiendo la capacidad termorreguladora. Las sustancias que pueden causar fiebre, o sea, que inducen este aumento de la temperatura corporal, se denominan pirógenos y pueden ser de origen externo o interno. En general, los origen externo nos referimos a moléculas que provienen, por ejemplo, de bacterias. El LPS es un elemento de las bacterias, de la membrana de las bacterias, que, que actúa como un pirógeno bien potente. El LPS va a ser lipopolisacárido. Es una molécula que es lipídica y que tiene un componente de carbohidratos y que es reconocida por los leucocitos con, con mucha avidez, o sea, una pequeña cantidad de LPS induce una respuesta muy fuerte, pero y la respuesta que induce es la liberación de citoquinas que son las otras que van a producir la fiebre. Entonces, en general, los pirógenos externos van a ser reconocidos para la liberación de citoquinas que van a ser los pirógenos internos. Y las citoquinas lo que hacen es inducir la liberación principalmente de prostaglandina PGE2, que va a ser la molécula que actúa directamente sobre el hipotálamo para inducir la fiebre. Entonces, la liberación de prostaglandina E2 va a resetear el termostato en el hipotálamo y eso va a inducir las respuestas que aumentan la temperatura para llevar a la fiebre. Ahora, nos queda poco tiempo, así que no alcanzamos a ver neoplasia hoy día. Por lo tanto, mañana vamos a continuar con este último tema de la clase eh, a las 8:30, ¿ya? Entonces nos vemos mañana y por hoy día terminamos. Profe, aún no se sabe si va a ser online o presencial. Aún no lo sabemos. Vamos, déjenme terminar de grabar.